Hola, bienvenidos. Ahora que he estado haciendo esta breve serie de videos acerca de Michel Foucault, he reflexionado un poco más acerca de su tesis sobre la discontinuidad histórica. Vamos a suponer, para ponernos acríticos por un momento, que quienes leen a Michel Foucault realmente toman en serio lo que están leyendo y toman en serio a ese pensador, que no es nada más un tono el que están buscando, un estar a la moda, sino que de verdad todos esos grandes pensadores que sitúan a Foucault entre las grandes luminarias que llegan a ser indispensables para la comprensión de nuestro presente, sí lo tienen en cuenta cuando, bueno, cuando se enfrentan a ciertos fenómenos que ocurren en nuestra época, sobre todo, bueno, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando los líderes populistas, y aquí no discutiré demasiado, es más nada, que es la palabra populista, cada quien que escoja a su populista preferido, escuchan que ellos son la cúspide de una historia que es continua y que finalmente encuentra en ellos su culmen. Y muchas personas creyentes en Foucault también creen en su líder populista favorito, sobre todo si se dice de izquierda, y Foucault, como se sabe, es de izquierda. Entonces no toman en cuenta que si aceptan la historia discontinua de Foucault, y Foucault realmente se avino a este concepto de discontinuidad todo a lo largo de su carrera, y por eso uno cuando lee, por ejemplo, a Giorgio Agamben, su homo sacer, o sacer, así se escribe, homo sacer, yo lo pronuncio como lo veo escrito, homo sacer, pero creo que se pronuncia homo sacer. Cuando uno lee en Agamben, homo sacer, que la biopolítica es algo que se ha extendido desde mucho tiempo atrás, uno no encuentra cómo eso puede ser una crítica de Foucault si precisamente Foucault lo que está negando es que haya esas grandes continuidades en la historia. En cierto sentido, aceptar la discontinuidad de la historia es allanarse a la idea de que el pasado es una cosa distinta del presente y no es la explicación de lo que vivimos hoy. Por eso a muchos historiadores les disgusta esa postura, porque consideran que la historia es una forma de explicar el presente. Si la historia de verdad es discontinua, como pregona Foucault y muchos de sus discípulos, entonces la historia no nos sirve para guiarnos en el presente, al menos no una historia en la que se hagan pues grandes continuidades, no como tanta gente que cree que su país tiene miles de milenios de existencia. Algunos aquí en México creen que México tiene millones de años de existencia. Pero ellos no son Foucaultianos, aunque Foucault sea de izquierda. ¿A qué viene todo este discurso? Hoy quiero hablar de minerales, de cristalografía y de física del estado sólido. Cuando hemos estado en los videos previos hablando de la obra de Michel Foucault, me he centrado sobre todo en las palabras y las cosas y he ido comentando algunas de las tesis que vienen en ese parágrafo que se titula clasificar. Ya saben, hablar, clasificar, cambiar. Esos es los títulos que le pone Michel Foucault en las palabras y las cosas a sus análisis respectivos de lo que él denomina análisis de las riquezas, cambiar, de lo que él denomina gramática general, hablar, y de lo que él denomina historia natural, clasificar. Me he estado centrando en la historia natural y en el video previo sobre este tema de Foucault mencioné que una de las tesis básicas de esa parte, clasificar, es decir que Cuvier un científico, un naturalista que en gran medida se opone al transformismo, es el precursor o quien abre la posibilidad de Charles Darwin. Y esto se justifica porque el análisis arqueológico, al nivel al que trabaja, es al de los principios axiales de una episteme. Y esos principios, si nos imaginamos que la epistemología o que los saberes de una época están estratificados como los
como las tierras, como la geología, como el planeta Tierra, que tiene muchos estratos, y que todo esto Foucault seguramente lo leyó en Cuvier. Si nos imaginamos eso, está la arqueología, está al nivel más bajo, al nivel más profundo del saber de una época. Entonces no es importante las diferencias que tienen lugar a otro nivel de discusión, digamos, al nivel de la organización de los conceptos. Y esto es precisamente de lo que quiero hablar ahora. Si nosotros nos fijamos bien y vamos a los textos que menciona Foucault, pensemos en la historia natural de Buffon o recordemos cuando nos habla Cuvier en su tratado sobre las osamentas fósiles, cuando nos habla en el discurso preliminar de las grandes revoluciones del globo terrestre. Estos señores tenían como inicio de sus historias naturales la historia de la Tierra, la historia del planeta. Linneo también clasificaba minerales. Hay un artículo que es del que quiero comenzar comentando, que se titula Del Renacimiento, de los estudios minerales del Renacimiento a la geología histórica, bajo la luz de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Es un artículo de unos señores que se llaman W.R. Albury y D.R. Oldroyd. Este artículo aparece en el British Journal for the History of Science, volumen 10, número 36 de 1977. Ellos van a analizar esto que acabo de comentarles, como seguramente yo creo que muchos de esos grandes lectores de Foucault que hay en Hispanoamérica lo han hecho. Se han dado cuenta, porque cuando leen las palabras y las cosas es irresistible ir a buscar esos títulos, ir a buscar a De Candolle, a Charles Bonnet, a Buffon, a Cuvier y verlos, saber qué decían, cómo lo decían, qué hacían. Bien, entonces, si hicieron eso y fueron a sus bibliotecas de sus institutos de ciencias, los acervos antiguos, espero que no los hayan tirado a la basura, esos acervos, esas universidades, pero bueno, supongamos que están ahí, van y ven a Cuvier, van y ven a Buffon, van y ven a Bonnet, y descubren que ellos comienzan, como ya dije, hablando de minerales, de la historia del planeta, de la organización de la geología de la Tierra. Por eso Cuvier es relevante en la geología y Buffon también. Tienen teorías acerca del origen del sistema solar, teorías acerca del origen del planeta Tierra, teorías acerca del origen de las montañas. De hecho, Charles Lyell, el que escribió aquellos dos grandes volúmenes sobre geología, introducción, los principios de la geología, donde asienta su doctrina del uniformitarismo geológico, que se opone directamente a ese prefacio que mencioné, a ese discurso preliminar de la obra sobre las osamentas fósiles de Cuvier, donde nos habla de su teoría del catastrofismo, en tanto que Lyell nos habla del uniformitarismo, que es la doctrina más aceptada hoy día. Sin embargo, ambos, como ya mencioné, aunque superficialmente al nivel de la organización conceptual están en diferencia, Lyell ya es hijo de la revolución de Cuvier. Se abre dentro del espacio de esa nueva forma de clasificación a partir de la función de la fisiología, que es el pensamiento biológico, según Foucault. Bien, entonces estamos hablando de las rocas. Estos señores, en el artículo que acabo de mencionar, Oldroyd y déjenme ver los nombres porque luego no los vaya a decir mal. Albury y Oldroyd, en este artículo, hacen una pregunta basada en las ideas de Foucault. Bueno, vemos esos libros, vemos que hablan siempre de las rocas. Foucault no habla mucho de las rocas y la pregunta es, ¿también las rocas se clasificaban de acuerdo a lo que menciona Foucault, los principios axiales del episteme? Esa es una hipótesis que se debe de confirmar. Es decir, si de verdad está actuando ese episteme ahí, entonces está actuando ese principio axial, no sabemos cómo, estamos al nivel descriptivo.
Entonces, los minerales también deben de clasificarse por medio de sus características visibles. La conclusión de estos señores es que efectivamente eso es lo que acontece. Eso es lo que acontece. Los minerales se clasifican también de acuerdo a sus propiedades visibles con un poco de propiedades que no son inmediatamente perceptibles, como su respuesta al calor. Pero en general se clasifican de acuerdo a los principios de la episteme clásica, tal y como los describe Foucault en Las palabras y las cosas. La revolución de la que habla Foucault y que afectó a la historia natural, que es ya empezar una clasificación que comience a, digámoslo así, destazar a los animales para observar cómo es su organización interna, también tuvo lugar al nivel de la arqueología en la clasificación de las rocas. De hecho, nosotros podemos ver, aquí tengo un libro sobre taxonomía. Yo espero que todos los que lean a Foucault tengan también sus libros de taxonomía para que vean cómo se hacen las cosas hoy día. Tengo aquí mi libro de taxonomía de las plantas vasculares. Es un tratado elemental. Entonces, aquí nos lo va a decir en la introducción, capítulo 1, página 3. La taxonomía es una ciencia que incluye la identificación, nomenclatura y clasificación de los objetos y está usualmente restringida a los objetos de origen biológico. Cuando se limita a las plantas, nos referiremos a la taxonomía, como botánica sistemática. Usualmente, dice aquí, es decir, en la época moderna, la taxonomía se restringe a las plantas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo otra revolución, tal como especifican los autores del artículo que estoy comentando, Albury y Oldroyd, Albury y Oldroyd, Albury y Oldroyd. Estos dos señores también localizan una transformación similar a la de Cuvier, que localiza Foucault. ¿Quién empezó a despedazar las rocas para descubrir en ellas una estructura? Alguien que ya comenté en un video previo, y va a ocasionar este señor una bifurcación en, en la forma en cómo se practica la historia natural. Se va a desgajar la historia natural. La historia natural, como acabo de comentar, incluía teorías sobre el origen del sistema solar, del planeta Tierra, de las montañas, todo eso. Es decir, era una geología también la historia natural y hacía una clasificación de los minerales, de las rocas, de acuerdo a sus características externas. Eso también viene en la filosofía sistemática de Linneo, de Charles von Lane. En los libros que cita Foucault también viene, pero Foucault no comenta sobre las rocas. A ese nivel arqueológico, Albury y Oldroyd van a localizar una revolución. Si es que cuando uno lee a Foucault está uno autorizado a decir como arqueólogo del saber, que se mete uno a las bibliotecas donde están los volúmenes viejos, o va uno a los tiraderos de basura donde los bibliotecarios tiraron esos volúmenes porque ya no son relevantes para la época presente, y tienen razón, ya no son relevantes, son muy distintos a lo que hoy se practica, solamente son útiles para el historiador que quiere establecer la diferencia entre el pasado y el presente. Por supuesto, también son útiles para esos que quieren explicar el presente por el pasado, pero ahorita estamos en la hipótesis discontinuista. Entonces, en un video previo, donde hablé sobre o concluí hablando de la impresionante teoría de Landau, había comenzado con esta serie de distinciones. La historia natural se parte en dos. Se va a partir en dos. La revolución de Cuvier va a también llevar consigo una revolución en la clasificación de los minerales, de las rocas, promovida por René Jules Aby. De René Jules Aby ya hablé en otro video. Y esto es lo que nos lleva de una mineralogía, que es simplemente una clasificación en un campo de visibilidad, una mineralogía, a una cristalografía. Se llama cristalografía, bueno, porque es el estudio de los cristales, pero ¿qué son los cristales? Las rocas, de acuerdo a René Jules Savy,
tienen una estructura interna. Esa estructura interna es la estructura cristalina. Entonces ya no va a haber una historia natural de las rocas. Por historia natural vamos a entender ese espacio, ese museo del que habla Foucault, el espacio de visibilidad, donde se colocan los minerales de acuerdo a una clasificación pensada a partir de las características visibles. Ya no, la estructura cristalina es tan invisible como la fisiología de los animales. La historia natural se va a bifurcar en una biología, la vida, y en una cristalografía, que va a culminar en una física del estado sólido. Cristalografía, la estructura interna de las rocas, son los cristales. René Jules Savy descubre, este clérigo contemporáneo de la Revolución Francesa, este clérigo descubre en la calcita una estructura interna cristalina que se puede reproducir a partir de una célula unidad, el cristal elemental de todas esas estructuras rocosas. Con esto, como acabo de comentar, se bifurca la historia natural. Por lo tanto, si nosotros pretendemos que esa historia natural sea equivalente a algo, no sabría uno decir a qué. ¿Es equivalente acaso a la física del estado sólido? ¿Es equivalente acaso a la biología? Porque la destrucción de la historia natural en el cambio de episteme va a dar origen a ese concepto, la vida, pero también a ese otro concepto, el cristal. El cristal. Tras las formas de los seres vivos está aquello que les da la vida, su función, la estructura funcional de sus órganos. Tras las rocas que son no seres vivos, pero que son objetos dentro del Museo de la Historia Natural, se encuentran los cristales que no se ven. En algunos casos muy raros, uno ya sabe qué busca y quizás se puedan ver. Pero si no se sabe qué se busca, es difícil encontrar el cristal, que es la estructura regular de muchos sólidos. Entonces, en la ruptura del episteme de la época clásica, vamos a encontrar la aparición no solamente de la vida, sino también de los cristales. Y en René Jules Savy se encuentran ya las condiciones de posibilidad de eso que en otro video llamé la impresionante teoría de Landau, la impresionante teoría fenomenológica de Landau. Esa sería, pues, en gran medida, la superconductividad. ¿Verdad? La teoría fenomenológica de Landau de la superconductividad se abre al mismo tiempo que se cierra, como dice Foucault, que se deja atrás la época clásica y entramos dentro de una nueva forma de concebir la naturaleza. Muchísimas gracias.